las vallas de 3 metros impidieron hoy que la CENTE se enfrentara a fuerzas policiales cuando pretendían entrar a Palacio Nacional y se instalaran en el Zócalo. Todo acompañado de marchas y bloqueos en diferentes puntos de la ciudad. Bueno, mire, llamó la atención el paro y las movilizaciones realizadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a partir de hoy, porque no entraban en su agenda de movilizaciones y porque no tienen ninguna demanda nueva. Menos aún cuando desde la SEP están dispuestos a darle mayor control sobre los maestros. Yo no digo que sea una movilización manipulada por el gobierno, pero parece. Quizás la causa de esa movilización de la coordinadora y de estos exabruptos violentos es bloquear el tema que realmente preocupa en Palacio Nacional, la marcha de la generación Z convocada para el próximo sábado. Bueno, y como prueba está lo que sucedió en la mañanera de hoy, donde la presidenta le dedicó apenas unas frases muy escuetas a la movilización violenta de la CENTE y ocupó, como todos los días anteriores, largos minutos en descalificar la marcha pacífica por la paz de la llamada Generación Z, que podría ser apoyada por muchos sectores. Bueno, pero los únicos provocadores contra la marcha del sábado no son los de la coordinadora, que para eso están, no nos encaminemos, para eso están y para eso vinieron, sino también los del llamado Bloque Negro, este grupo de choque de encapuchados ultraviolentos, para muchos manipulados por sectores radicales de Morena, que ya anunciaron que estarán el sábado, evidentemente para generar violencia y tergiversar el movimiento de los jóvenes. Así fue como maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sin demasiada resistencia, irrumpieron en el Zócalo de la Ciudad de México para iniciar un paro nacional de 48 horas. Una vez en el primer cuadro, los integrantes de la CENTE se reagruparon y algunos intentaron derribar las vallas para ingresar a Palacio Nacional. En el cruce de República de Brasil y Tacuba, se enfrentaron con policías que impidieron su paso. Minutos después, otro grupo se desplazó a las calles de Moneda y Correo Mayor. También intentaron derribar las vallas metálicas que protegen Palacio Nacional. Cuando un grupo de policías intentó encapsularlos, se retiraron y se organizaron para marchar a la Cámara de Diputados, no sin antes dejar un mensaje al gobierno. En San Lázaro instalaron casas de campaña y lonas para continuar su paro. Las exigencias del magisterio son las que se habían atendido y acordado: mesa de trabajo con el gobierno federal, mejoras salariales, laborales y abrogación de la ley del ISSSTE 2007. Al interior de Palacio Nacional, la presidenta minimizó los hechos y señaló que no había necesidad de violencia si para eso había diálogo. A la manifestación que sí le dedicó varios minutos para desacreditarla es a la que aún no ocurre y que está planeada para el sábado: la marcha de la llamada Generación Z, convocada por jóvenes que exigen justicia y que tiene apoyo de muchos sectores. Aseguró que la movilización cuenta con un presupuesto de al menos 90 millones de pesos y que está vinculada a redes de desinformación y actores políticos de derecha. Para el gobierno, el pueblo está feliz. Y si alguien opina diferente por la violencia, por los hechos de corrupción documentados en la Cuarta Transformación, es porque responde a intereses de la derecha. ¿Será que las movilizaciones de hoy y la asistencia del llamado Bloque Negro para el sábado pretenden animar a la gente? Es pregunta. Bueno, la agenda de la coordinadora siempre ha sido la agenda de la coordinadora. Y la agenda de la coordinadora se concentra en un punto: tener más poder, más control y más presupuesto.
Y para eso necesitan acuerdos. Y para eso tienen acuerdos con sectores del gobierno y tienen acuerdos con sectores, los sectores más radicales también de la 4T. Porque la 4T, usted lo sabe, está lejos de ser un movimiento homogéneo. Hay muchos intereses contrapuestos y con esos están trabajando. Pero cuando todo el interés del gobierno está puesto en descalificar la marcha del sábado, porque esa sí es independiente, ¿para qué se movilizan ahora? ¿Cuál es la razón de la movilización? Hoy, mañana, pasado, en todos estos días, así con toda esta violencia que usted vio, con todo esto del narcoestado frente al Palacio Nacional, ¿cuál es la razón más allá de descalificar, de desbarrancar otra movilización? Es muy difícil de comprender, no hay una sola demanda nueva, no hay un solo tema nuevo. Y ahí, bueno, ahí en eso tenía razón la presidenta. ¿Para qué la movilización si se supone que están dialogando? Pero algo vieron, algo tienen, alguien quiso mover, quiere mover esos hilos para tocar otra melodía. Pues sí, para que no luzca la otra marcha y que pase desapercibida, a ver qué pasa, porque hay mucha gente que se está movilizando para este sábado. Y este jueves será recordado como el día en que la justicia murió en México. La Suprema Corte de Justicia ha demostrado que la imparcialidad ya no forma parte de sus valores. Tal y como lo advertimos, se acabó la justicia y el Estado de Derecho en nuestro país. En un México en donde ya no existe la división de poderes ni el amparo, ejercen ministros ignorantes de la Constitución. ¿Alguna otra consideración? Pues con ese ajuste, ministra. ¿Cuál ajuste? El dejarlos en materia, no desechando, sino sin materia. O sea, todo el mundo está de acuerdo en que eso es lo que no, ahorita todavía vamos a sí, someterlo a votación. Todavía estamos. Yo me sujeto a lo que decida la mayoría. Yo me sujeto a lo que decida la mayoría, dice la ministra. No saben ni qué votan, pero sí saben obedecer órdenes del régimen. Y al pie de la letra acataron el dictado. Desecharon todos los argumentos de Grupo Salinas. El rebaño hace y dice lo mismo. Todos hablan igual. Todos piensan igual. Todos votan igual. Como nunca antes, la resolución fue unánime. El litigio público más relevante de la historia reciente en este país, en manos de funcionarios que están en proceso de aprendizaje. Los ministros del acordeón rinden homenaje a su elección y llegan al pleno así, con su acordeón. ¿Recuerda usted las guías de estudio? Pues así. Los funcionarios buscan la respuesta entre sus apuntes, con la diferencia de que ellos ya no están en la escuela, sino ejerciendo. Por todos estos elementos, estaré a favor de declarar fundado el recurso de reclamación hecho valer por las autoridades recurrentes. Este 13 de noviembre quedará como el día que murió la justicia en nuestro país. No se trata solo de la violación de derechos de Grupo Salinas, sino del acecho actual a los derechos y libertades de los mexicanos. Un atropello que nos debe preocupar y ocupar a todos. El abuso del autoritarismo hoy consumado sienta el precedente de una justicia parcial, amañada y doblegada al poder político. Para ADN Noticias, Ilse Lorena Trejo, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, este fue el primer día del nuevo Poder Judicial, la primera resolución importante de este nuevo Poder Judicial, y es el primer día donde queda demostrado plenamente la sujeción de la justicia al poder político. La decisión es catastrófica por donde lo veamos. Y olvidemos por un segundo el tema de quién tiene razón, si Grupo Salinas o el sistema de administración tributaria, que tiene razón Grupo Salinas, pero olvidémoslo por un minuto. Aquí no se hizo justicia. Aquí lo más grave de todo esto, es que no se debatió, simplemente se desechó
un tema que ya había sido aceptado por la Suprema Corte. Por más que hayan cambiado los ministros, ya había sido aceptado por la Suprema Corte. Se tendría que haber debatido, se tendría que haber analizado. Estos 9 ministros y ministras, que yo voto lo que diga la mayoría, como decía ahí María Estela Ríos, en forma ridícula, que un ministro de la Corte diga eso es ridículo, tendrían que haber expresado por qué votan de una forma u otra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que opinan del SAT? ¿Qué es lo que opinan de la doble tributación? ¿Qué es lo que opinan de los recargos? Establecer las normas. A ver, la decisión es pésima por donde la busquemos, pero dentro de todas las posibilidades que tenían para responder a esas 285 mañaneras donde les dieron instrucciones, 285 mañaneras donde les dieron instrucciones, más allá de todos los otros focos de poder que también intervinieron, tomaron la peor decisión posible. ¿Cuál fue? Desechar el tema, esconderse y negarse siquiera a discutirlo. Eso se llama negarse a hacer justicia. Y eso es un delito. Y eso es un delito que se puede llevar a cortes internacionales. El costo es altísimo. El costo es la inseguridad jurídica y fiscal para cualquier inversionista y para cualquier contribuyente. Estados Unidos demanda que sus inversiones estén reguladas. Esto es lo que están diciendo las empresas de los Estados Unidos, las grandes empresas de los Estados Unidos. Están presentando y se han hecho públicos muchas de sus preocupaciones de cara o exigencias de cara a la renegociación del TEMEC. Y uno de los puntos en que coinciden todos, desde las empresas energéticas, las de telecomunicaciones, las de entretenimiento, las agrícolas, las agropecuarias, es que desconfían de la justicia en México y desconfían por actos como este. Están pidiendo que sean reguladas por arbitrajes internacionales o que directamente se especifiquen las inversiones, que cualquier diferendo se termine litigando en las cortes de Estados Unidos o otras cortes específicas, pero no en México. Eso va a debilitar aún más todo nuestro sistema de justicia, que ya está con una carga de ilegitimidad altísima por cómo surgió esta corte, estos ministros, estos magistrados, estos jueces. Pero además eso va a ir de la mano con otra cosa, le abre la puerta a la posibilidad del terrorismo fiscal. Porque si ni usted, ni nadie, ni las empresas pequeñas, medianas o grandes pueden litigar, pueden ampararse, pueden discutir con las autoridades sobre lo que le están pagando y cómo le están pagando, y cómo le están cobrando, entonces las autoridades pueden trabajar con la manga ancha. Se acabó el equilibrio de poderes. Bueno, y sí, además cambiaron, Viviana, cambiaron la fecha. Bueno, cambiaron la fecha y esto quizá es lo más insólito. Es de verdad para ni siquiera cuidar las formas, al contrario, demostrar que desde el Poder Ejecutivo se hace lo que se quiere con la Corte y que la Corte está dispuesta a hacer absolutamente todo para darle incluso un regalo al expresidente López Obrador. Por eso se cambió la fecha de la sesión de la Corte y se listó el caso para el día de hoy. ¿Por qué? Hoy era un día muy importante para el expresidente López Obrador en Palenque, porque hoy cumple 72 años y bueno, hizo un gran festejo en Palenque y necesitaba un buen regalo. Y qué mejor regalo que la Corte fuera en contra de este caso que litigó durante tanto tiempo. Bueno, y que se sigue despachando López Obrador y festejando desde el Palacio, pero ahora de Palenque, dando instrucciones. Si ayer se interrumpió una votación en el Senado de la República con gritos y aplausos para victoriar al festejado. Quiero compartirles que el día de mañana, 13 de noviembre, es cumpleaños de un gran patriota, el mejor presidente que ha tenido México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y si este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación por fin sesionó para darle de regalo un fallo que llevaba tiempo esperando, el Estado puso todo su empeño para brindarle la más calurosa, la más creativa y la más ditirámbica felicitación al líder supremo, Andrés Manuel López Obrador. Estas son las
mañanitas. Sí, para ti. ¿Cuántos? 60, 70, 80, 90 o 100. No importa. No importa los años que cumplas. ¡Felicidades! En la mañanera y en sus redes sociales, la presidenta Sheinbaum le envió su reconocimiento y un saludo cariñoso hasta Palenque, lo que desató la cascada de apapachos políticos. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, reconoció su legado, su entrega y su profundo amor al pueblo de México. Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas y ahora exiliado en Miami, agradeció el ejemplo, templanza y visión humanista de López Obrador y vaya que le aprendió bien. Desde Nueva York, el comité de Morena le envió las mañanitas con mariachi. Para el presidente AMLO, con mucho cariño. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de su santo, te las cantamos a ti. El senador Gerardo Fernández Noroña se sumó a las felicitaciones y le deseó una larga vida al que consideró genio de la política y líder sin igual. La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, le hizo un video con momentos célebres, desde su discurso en el primer Consejo Nacional de Morena hasta su última mañanera como mandatario. Que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la sociología, con la historia. Tengan en cuenta que la historia de México es muy fecunda. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, celebró al gran patriota. Mientras la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quiso revelarse como la más fiel discípula del cumpleañero. Pero quien no quiso quedarse atrás y solo le faltó poner al tabasqueño en un altar fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. El líder supremo, sin embargo, no salió de su guarida y quién sabe si a estas horas siga festejando entre el ritmo de la marimba y una dotación de tamales de chipilín allá en La Chingada. Sonó, 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 me llaman del bar de Mou, en ese buen lugar, me gusta beber alcohol. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Gracias a todos. Bueno, juro que nunca había visto tal muestra de lambisconería ante un expresidente, pero no es tan ex, el que manda, manda y ahí está. Y ahora viene, esto es el cumpleaños. Vaya a saber, como decía ahí la nota, vaya a saber qué está sucediendo en Palenque ahora, pero ahí había llegado su familia, habían llegado otros invitados, pero más allá de eso, ahora viene el inicio de la reaparición pública de López Obrador. Viene su nuevo libro, que se supone que es un libro de historia, no lo hemos visto, y viene una gira nacional para presentarlo. Imagínese usted por el momento lo que va a ser una gira del expresidente recorriendo el país en términos políticos, de seguridad, y cómo va a limitar eso, cómo limita eso. Ya está limitado estando él en Palenque, ¿cómo va a estar con López Obrador en gira limitado el poder presidencial? El Palacio de Palenque va a tener cada vez más peso respecto al Palacio Nacional. Mientras todo eso ocurría ahí en este mundo fantasioso de Morena, en el México real, el que heredamos de López Obrador, el de la inseguridad y los 200,000 muertos, hoy llegaron el secretario Omar García Harfuch, el general Trevilla, otros miembros del Gabinete de Seguridad a Michoacán, para comenzar a implementar el plan de seguridad anunciado esta semana. No, este comentario quita. Bueno, es un operativo que ha sido importante, pero sobre todo en donde la gente en Michoacán el día de hoy está muy molesta, ha salido a las calles, ha manifestado su descontento tras el asesinato de Carlos Manzo. Es un movimiento que además de todo puede ser social muy, muy importante y tener gran impacto porque la inseguridad es real y también es real que la gente esté atemorizada y muy molesta, sobre todo con el gobierno estatal y que no se esté esclareciendo el asesinato de Carlos Manzo. Y luego, además de todo, nos enteramos hace unos días que al asesino de 17 años quedó con vida y lo remataron. ¿Por qué no quieren que se sepa
quién está detrás de este asesinato. Es un problema y bueno, por lo menos ha llegado a tratar de apaciguar las aguas el general Ricardo Trevilla y el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Y en este México Real se confirmó hoy que fue hallado sin vida el sacerdote Ernesto Baltasar, cuyos restos habían sido arrojados en un canal de desagüe en Ixtlalpan, en el Estado de México. Hay 2 sospechosos detenidos, pero aún no se conoce el móvil del crimen. Bueno, ahí están las cosas, donde el gobierno ha logrado un cambio radical de seguridad. No es en México, es en El Salvador. Ricardo Salinas Pliego estuvo ayer con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hablaron sobre todo de seguridad y lucha contra la corrupción. En tiempos de autoritarismo, con la democracia y la libertad bajo acecho, es momento de elegir un camino. On the right side, we are the producers, we are the creators, we are free men. And on the left side, the parasites, these takers, they're slave drivers, they're slave owners, and they're used to having us all as slaves. Durante el evento Bitcoin histórico en El Salvador, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, criticó el sistema financiero tradicional y el uso de dinero por decreto, al que calificó como fraude. Explicó que los gobiernos devalúan los ahorros de los ciudadanos aplicando un impuesto oculto, la inflación. They do to us is steal from us. And they call that redistribution of wealth. Yeah, sure. I distribute from my pocket to their pocket. And they always use the excuse of doing some good things, you know. Of course, all those left-wing parasites depend on the fiat fraud, which, as you know, is continuous money printing and debasement, and this is a perpetual tax on makers and producers. Para Ricardo Salinas, el camino hacia la libertad incluye el uso del Bitcoin como alternativa al dinero convencional, una realidad que vive El Salvador desde 2021. That on this right side, we stand for respect for life, respect for property, respect for liberty, respect for innovation, for competition that brings prosperity. Bitcoin is the road to freedom for all of us. It's the only asset that is not available for confiscation. En ese tenor, el presidente de Grupo Salinas destacó la labor del presidente Nayib Bukele a favor de los ciudadanos. It gives me great pleasure to be back here and to see this country completely changed. And you can just walk out there and they have better security than in Japan here. I wish my country could be like that. Unfortunately, my country's gone the other way. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, mientras tanto, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció la operación militar Lanza del Sur, dirigida por la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spare y el Comando Sur. Su misión es eliminar a los narcoterroristas del hemisferio y proteger a su gente de las drogas que ingresan al país. Comprende las operaciones militares estadounidenses en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. El anuncio llega después de la llegada al sur del Caribe del portaaviones más grande y sofisticado de los Estados Unidos, el Gerald Ford, y su grupo de ataque, que se unen al despliegue de destructores y barcos de desembarco anfibio que Washington mantiene en la zona desde mediados de agosto. Es una declaración muy fuerte. Marco Rubio, el secretario de Estado, interrogado sobre este tema, dijo que no pensaban intervenir en México, que simplemente van a aportar ayuda, inteligencia y que pueden aportar mucho más, pero que esperan que México se los pida. Y hasta ahora no se los ha pedido, quizás porque para nuestra situación de seguridad no lo necesitamos, ¿no? No lo necesitamos, o muchos están asustados de quienes manejan el poder de que intervenga Estados Unidos. Y en Estados Unidos siguen apareciendo mensajes e información que involucra al presidente Donald Trump con Jeffrey Epstein. Hay de todos en estos muchísimos mensajes, que el financiero acusado de abuso de menores, y bueno, en estos mensajes se habla de distintos delitos, se dice que se suicidó en la cárcel, pero también ese tema no está resuelto, y sobre todo habla de Trump.
muchísimos mensajes, son 200.000 mensajes que quedaron en manos y que estuvieron expurgando los del Partido Demócrata. Incluso hablando del gusto por las mujeres de Trump, en algún momento dice que Trump es un cerdo y dice también que le prestó al ahora presidente una novia de 20 años cuando Trump tenía 47 años. El tema da y dará para muchísimo más, ya lo vamos a seguir analizando. ¿Por qué? Porque como decíamos ayer, todo este tema de Epstein, que en realidad lo detonó el ala radical de MAGA para pegarle a los Clinton cuando Hillary Clinton fue candidata presidencial, se está revirtiendo por la relación que tuvieron Epstein y Trump y le está pegando en este momento al Partido Republicano y al propio presidente Trump. ¿Cómo decías tú? Tú tenías una frase que decía que no había que liberar los fuegos de aprendiz de brujo. ¿Cómo decías? Los aprendices de brujo liberan fuerzas que después no pueden controlar. ¿Qué es lo que pasó? Justo, liberaron fuerzas que no pudieron controlar y hay que tener mucho cuidado en la política mexicana que no liberen demasiadas fuerzas que después no puedan controlar. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y lo esperamos, por supuesto, mañana aquí en Todo Personal, 11 de la noche. Sueñen bonito, sueña bonito. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.